Sí, de hecho tenés la posibilidad de compartir pantalla porque ya te la habilité. Así, Ahí estamos. eh, Ok. Yo bueno, espero no antes que nada, extenderme. gracias, Fla, por venir a conversar con los estudiantes de regímenes políticos de América Latina. Es un honor para mí y un placer para ellos, y un honor debería ser poder conversar contigo, y sobre todo, dado que sos experta en Ecuador. Así que nada, yo no tengo nada más que palabras de agradecimiento, porque sabiendo que estás un poco de vacaciones, que vengas a conversar con nosotros. Los chicos están haciendo trabajos finales, te cuento un poco, aprueban la materia presentando un trabajo de investigación, donde muchas de las cosas que aprendí de tu mano las vuelco en la corrección hacia ellos. Así que, pero la verdad es que, bueno, Jessica trabaja el proceso, un análisis de la calidad democrática en Venezuela en el periodo del Pacto del Punto Fijo. Lucila está tratando de analizar si hay o no un cambio de régimen en el modo autoritario entre Chávez y Maduro, desde Levitsky y Güey, lo mismo que Pablo. Julián y Rodrigo son dos innovadores, porque Julián se ha dedicado a estudiar el caso de Jamaica y el proceso de construcción de la democracia de Jamaica tras la descolonización. Entonces está arrancando ese trabajo, y Rodrigo analiza el caso de Haití y la relación entre un régimen político autoritario y la construcción de capacidades estatales durante los Duvalier. Y Facundo analiza el caso uruguayo, porque tienen prohibido estudiar Argentina, porque hay que estudiar América Latina y no Argentina. Y Facundo analiza fundamentalmente si hay o no una transformación en el sistema de partidos de Uruguay a partir de la emergencia de Cabildo Abierto. La semana pasada charló con nosotros Dani Chaschetti sobre la transición uruguaya, y el jueves viene a charlar con nosotros Juan Manuel Trac sobre la reversión autoritaria en Venezuela. Así que nada, de este lado, presentártelos, dejarte con ellos. Gracias de verdad por lo que estás haciendo, y aprovechenla porque es un lujo, muchachos y muchachas. No, para mí es un placer, al contrario. Yo estoy muy emocionada de la oportunidad. Muchísimas gracias, Mara, por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes. Ay. Hola, ¿sigo conectada? ¿Sí? Pero me expulsó. A ver, ¿ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, Ahí, perfecto. algo hizo mi máquina, no sé qué pasó. Esto fue un aprendizaje de un año de aprender a usar Zoom. Entonces, nada, les decía que para mí es un honor y muy, muy agradecida con mi querida Mara que me diera la oportunidad de conocerles y conversar. Como bien decía Mara, nosotras entramos en receso vacacional un poco raro, porque ya no sabemos cuándo estamos de vacaciones, cuándo trabajamos, cuándo es sábado, cuándo es domingo, cuándo es lunes, cuándo es martes, porque bueno, una parte de la población está encerrada, y yo soy esa parte de esa población, todo el resto está en la calle, pero mi universidad fue muy seria y nos mandó a todos a casa a seguir trabajando. Nunca nos dijeron que íbamos de vacaciones, pero supuestamente desde el viernes estamos de vacaciones, pero como ahora somos, digamos, del universo global, cuando uno está de vacaciones, el resto del mundo no está de vacaciones. Y yo el viernes me vi poniendo un mensaje en la red de politólogos diciendo, miren, ¿saben qué? Chao, me voy. O sea, pero luego todo el mundo dice, pero si está dando clases, y yo sigo conectada porque no me di cuenta que esta semana yo tenía un montón de compromisos, y entre ellos el de estar con ustedes, y yo feliz de poder estar con ustedes. Sé que esta clase va sobre cambio de regímenes para un lado y para el otro, y Mara además me da la oportunidad de hablar de uno de los casos que para mí siguen pareciendo más interesantes. Nosotras tenemos vocación latinoamericanista, nosotras estamos convencidas de que para entender hay que conocer más casos, no alcanza con un solo caso, y yo estoy en contra de una ciencia política parroquialista. Entonces, para mí es la oportunidad de mostrarles lo que yo aprendí de manera un poco autodidacta por un lado, y por otro lado tuve muy buenos maestros y maestras de política comparada y sobre todo de política ecuatoriana, desde estrategias muy distintas. Entonces voy a entrar a la discusión sobre el sistema político ecuatoriano desde una visión neoinstitucionalista empírica,
Cuando yo estudié Ecuador todavía no era parte del neoinstitucionalismo feminista, ahora ya soy parte de esa corriente, pero cuando yo empecé a estudiar Ecuador era una neoinstitucionalista más clásica, digamos, ¿no? Una neoinstitucionalista empirista, y voy a comenzar haciéndoles una pregunta. Yo no sé cuántos somos conectados, pero ¿somos 4 nomás? ¿O hay más gente? Porque no lo llego a ver. ¿Somos 4? ¿Sí? ¿Hay 7. más? Somos 7. 7. 7. Vale. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿qué saben de Ecuador? Palabras. ¿Qué piensan en Ecuador y qué piensan? Bucaram. Bucaram. ¿Qué más piensan? ¿Calor o frío? ¿Calor? Ok. ¿Playa o montaña? Playa. Lucía, Las playa. dos cosas en realidad. Ajá. Playa y montaña. Ok. ¿Estable políticamente o inestable políticamente? ¿Muchos presidentes o pocos presidentes? Muchos. Muchos, ok. ¿Se come rico o se come feo? ¿Se come rico? Rico. Rico, supongo. ¿La gente es amable o la gente es seca? No, amable, amable. Amable. Amable, ok. ¿Todo el país es homogéneo? ¿Es más o menos parecido o es muy diverso? Diverso. O sea que es plural. Si es diverso, es plural. Ok, bueno. Todas estas preguntas se las hago, que parecen así como medias raras, obvias, ¿no? Porque cuando yo llegué a Ecuador, yo pensaba que en Ecuador hacía muchísimo calor, muchísimo, porque el Ecuador, a mí no sé por qué, me asociaba con calor, muchísimo calor. Nunca imaginé que tenía 8 volcanes activos, ese paisito tan chiquito. 8 volcanes activos, es decir, que se despiertan, ¿sí? Que había uno que llevaba 362 años dormido y el día que yo llegué se despertó, ¿no? Puede pasar. Se despertó con alerta naranja, o sea, no sé si me imagino. Ceniza cayendo todo el tiempo porque el volcán se despertó después de 362 años, que es uno de los pocos países en la región donde el clivaje regional cruza de manera más fuerte las identidades de las personas, con lo cual hay una zona que es selva, 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 hay una zona que es los volcanes, ¿sí? Y hay otra zona que es el puerto de Buenos Aires, más o menos, bueno, con unas diferencias sustantivas, pero... Y que la gente es distinta, y otra zona, perdón, que son playas, es el Pacífico. Nunca había tocado el Pacífico no tiene nada que ver con el Atlántico, es calmo, caliente, y hay unas provincias que además de tener, el país tiene 13 pueblos originarios, más la sociedad blanca, colonial, o sea, la que viene de la colonia, más una población pequeña de afroecuatorianos. Ustedes dirán, ay, Flavia se convirtió en Montesquieu. O sea, dice, de pronto la geografía importa. Bueno, señores y señoras, en Ecuador la geografía importa. No es lo mismo conocer Quito, que es la capital, en la provincia de Pichincha, que conocer Guayaquil. La gente es distinta, la comida es distinta, la manera de ver es distinta, la manera de relacionarse es distinta, la manera de hablar es distinta. Y eso es un mismo país. Y yo estoy convencida que para poder hablar de ciencia política hay que conocer estas cosas, porque si no parece que todo es lo mismo. Si no, no entendemos las diferencias, ¿sí? Con una sociedad tan plural, la república que como ustedes la piensan, nunca terminó de instaurarse. Es más, en el derecho
durante mucho tiempo hubo una república de blancos, o la república, y una república de indios. Por tanto, ahí tienen un clivaje, ¿sí? ¿Se acuerdan de los clivajes, Lipset y Rocan y tal y tal y tal? Hay un clivaje que cruza, que no está bien resuelto, que tiene que ver con lo regional, costa-sierra. A los de la costa incluso les dicen mono, yo me autoadscribo como mona, desde pequeña a mí me dicen mona en la intimidad, digamos, ¿no? Digamos que no tienen por qué ir a decirlo públicamente, ni en las redes sociales, pero porque es la manera que despectivamente se les dice a los que viven en la costa, los monos, ¿sí? Porque dicen, es que, claro, Ecuador es el principal exportador mundial de banana, de plátano. El segundo exportador mundial de camarón. ¿Ok? O sea, con estos dos datos, tienen petróleo. Tienen una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo. Es patrimonio de la humanidad. Con estos datos, no les estoy diciendo que es un país pobre necesariamente. Es un país mal distribuido. Pero tienes un clivaje regional que no se articula bien, y ahora les voy a mostrar indicadores para que vean esto, y luego tienen un clivaje indígena, étnico, que tampoco se cruza bien. Y el Ecuador, así como lo ven, ha tenido 2 reformas agrarias. No sé si ustedes pueden decirme alguna reforma agraria en Argentina, pero acá el Estado y la Iglesia Católica le entregaron la tierra a las comunidades indígenas. No lo hizo la democracia, lo hicieron los militares. Los militares hicieron las reformas agrarias. Porque aquí hay otro dato importante. En Ecuador solimos decir que los militares jamás van a disparar contra una persona como la imagen que les estoy mostrando. Jamás. Los militares jamás van a ir en contra del pueblo. Y eso es cierto. Y hay un montón de casos en la historia del Ecuador que muestran que los militares ecuatorianos, voy a decir algo que quizás como argentinos les suena raro, porque a mí me costó muchos años darme cuenta, son de izquierdas. Militares de izquierda. ¿Te acuerdas, Mara, cuando encontramos esa lectura maravillosa de Leslie Bedell, que contaba la evolución de los militares en América Latina, y nosotras estábamos así como, ¡ay! Hay tanta diferencia, o sea, si se formaron con los franceses, si se formaron con los alemanes, las diferencias son sustantivas. Ecuador, Bolivia y Perú y Panamá tienen fuerzas armadas de un origen distinto que tienen manifestaciones distintas respecto a las que son las Fuerzas Armadas del Cono Sur. ¿Vale? Toda esta introducción es porque quiero mostrarles, digamos, una entrada analítica desde el sistema de partidos y desde los partidos para discutir la democratización. ¿Ok? Claro que no es la única entrada, claro que hay otras maneras de hacerlo. Esta es mi manera, posiblemente porque yo a esta altura ya me siento más cómoda con esta entrada, ¿no? Podríamos haber entrado desde evaluar los índices, los indicadores de Biden, podríamos haber entrado desde la movilización y cómo la movilización impacta, podría haberles mostrado desde... yo creo que Argentina y Ecuador son los países que más golpes de Estado han tenido en la historia, digamos. Podríamos haber entrado de otro... Yo entro desde aquí. Y yo entro desde aquí porque en realidad Ecuador de alguna manera, teóricamente, digamos, se engarza de manera bastante interesante para mí en algunos aportes a una discusión más amplia de la política comparada, que tiene que ver con analizar lo que Sartori llama sistemas de partidos, o sea, digamos, débiles o no institucionalizados, ¿no? La literatura comparada normalmente, ¿qué ha estudiado? Los sistemas de partidos que están institucionalizados, ¿no? Ustedes lo saben, cuando estudian ustedes volatilidad, no están pensando en
cambio, ¿no? Entonces vas a la literatura comparada y la volatilidad, ¿qué es? 7%, 14% en Bélgica, perdón, 7% en Bélgica, 14% en Alemania, y se asustan, ¿no? ¡Oh! Cambió el sistema de partidos, ¿no? Sí, porque están pensando en sistemas estables y la volatilidad es lo, digamos, lo diferente, lo distinto. Yo lo que creo es que nosotros tenemos que aportar a la discusión sobre la política comparada a partir de analizar casos muy diferentes. Y Ecuador es un excelente ejemplo para explorar cómo se transforman los sistemas de partidos de democratización reciente que no tienen resueltos los clivajes, porque acuérdense que también que la literatura de clivajes es de estabilidad, ¿no? Los clivajes dividen a la sociedad allá en cuando se crea la comunidad nacional, y luego se quedan estables. Bueno, pero en la discusión actual sobre los clivajes pueden ir transformándose y cambiándose y no quedar estables, ¿sí? Entonces, no sé si seguimos usando el mismo concepto de clivaje, lo estamos estirando, como diría Sartori, pero ya hay mucha literatura que habla de la politización de los clivajes, la transformación de un clivaje latente en una nueva división política. O que haya clivajes que no se terminan de traducir en organizaciones de partidos, pero que sí queden como, digamos, comportamientos, como influencias. ¿Se acuerdan de la adaptación de Bartolini Meir, por ejemplo, del concepto de clivaje? Pues aquí tienen un ejemplo de eso. Bueno, varios ejemplos de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer hoy? Contarles desde la literatura del cambio del sistema de partidos, qué pasó en el Ecuador, y sacar algunas conclusiones respecto a la democratización o no del país, ¿no? Tengo una parte más teórica, una parte más empírica descriptiva, producto de las diversas investigaciones que hemos hecho, y que además bueno, después de haber trabajado 15 años sobre Ecuador, con un colega hicimos un manual de política comparada ecuatoriana, no sé si lo tienen, Mara, allá, que se llama El sistema político ecuatoriano. Entonces es un libro en donde tenemos diferentes capítulos, entonces en uno es la democratización, en otro es el sistema electoral, el otro es el sistema de partidos, y en cada capítulo son los 40 años de vida democrática del Ecuador. ¿Está digital, Fla? ¿Se puede conseguir digital? Vamos a conseguirlo. No está, o sea, está en Flaxo, Ecuador. Sí, porque esos libros, bueno, son los que ellos usan para luego, bueno, generar recursos. Pero vamos a ver si hay por ahí algunos, aunque sea capítulos, ¿sí? Y lo compartimos. Porque yo no tengo derechos sobre todo el libro completo, ¿no? Pero bueno, en ese libro, y a mí mi sueño sería que hubiera un sistema político argentino, un sistema político uruguayo, un sistema político mexicano, ¿saben? Porque desde las mismas categorías meternos a estudiar la política de cada uno de los países. Sería mi sueño. Ya sé que no voy a hacer yo los 17 países, pero mi deuda era con Ecuador, y entonces ahí pueden cada una de las dimensiones explorarlas de manera diacrónica en el tiempo, ¿no? Entonces ese es el sustento empírico de esta clase, y también un capítulo que está en el libro Los sistemas de partidos de América Latina, que después les mando la referencia, que ese sí está online, porque acá en México acá sí todo se hace, si es universidad pública y es recurso público, es público. Entonces, ese está todo el libro, ¿no? Que son un montón de capítulos de diferentes colegas, y yo escribí el de Ecuador, entonces también si quieren profundizar luego pueden ir por ahí. Bueno, la discusión teórica. Entro por lo básico, que estoy segura que ya lo saben, pero yo, porque soy como así, como media TOC, necesito como estar clara de que todos los conceptos están claros y que estamos hablando de lo mismo. Tomo el concepto de partidos, la definición minimalista de Sartori, que ustedes conocen, como aquellos grupos políticos que compiten en elecciones y hacen que sus miembros accedan a cargos de elección popular. Esto no es una cuestión menor. Mara sabe que nosotros allá en Salamanca hicimos el proyecto de partidos políticos de América Latina. Fue mi proyecto, yo era estudiante de doctorado y de maestría cuando me tocó coordinar
como estudiante, digamos, ese proyecto junto al profesor Manuel Alcántara, y ese proyecto nos discutió, lo primero que teníamos que tener era una definición de partido político que pudiera viajar por 17 países. Entonces, aunque es una definición minimalista, que hay críticas sobre ellas, ya saben que hay definiciones de partidos minimalistas y maximalistas, aunque hay, digamos, que hay una discusión fuerte entre unos y otros, nosotros decidimos usar esta definición un poco a partir del caso ecuatoriano, porque nosotros llegamos a Ecuador en un momento donde los actores políticos ya comenzaban a decir, yo no soy un partido político, yo soy otra cosa. Entonces, claro, cuando vos te enfrentas a gente que vos lo mirás y decís, pero si vos sos zapallo, no, te miran y dicen, yo soy calabaza. Pero bueno, son familia. No, muy distinto, zapallo de la calabaza. Bueno, nosotros que somos argentinos entendemos la diferencia entre zapallo y calabaza. Si vienen a México, el zapallo no existe, solo hay calabaza. ¿Ok? Entonces, tienes que encontrar una definición que incorpore el zapallo y la calabaza, ¿no? Y la definición minimalista de Sartori ayuda a eso, ¿no? La segunda cuestión es que entendemos a los sistemas de partidos como interacciones, o sea, no son solo la suma de una serie de unidades partidistas, sino que son también las interacciones que se dan entre ellos y con su entorno. Miramos el cambio, no es tan fácil medir el cambio de un sistema de partidos, yo creo que acá todavía tenemos mucho que hacer para identificar cuándo estamos ante un cambio de colapso, cuándo estamos a un cambio leve, cuándo es un cambio continuo, que digamos, quizás Cabildo Abierto en realidad es un cambio continuo para Uruguay, ¿no? No es lo mismo cuando en un sistema de partidos aparece un partido que supone una fractura social, muy fuerte, Morena en México, ¿no? Que funciona como un cachol, ¿no? Que es como un ventilador, ¿vieron? No sé si es un ventilador. ¿Vieron esas máquinas que van por la nieve? Bueno, es como eso, ¿no? Pero al revés, esto es centrífugo, ¿no? Las máquinas son centrípetas, pero esto es centrípeto, es hacia adentro, y las máquinas son más hacia afuera. Bueno, es ese cambio, ¿no? Esa cuestión. Y entonces aquí observamos estructura y dinámica de la competencia. La estructura medida en términos del número, de la oferta, y la dinámica mirando resultado de las interacciones, ¿no? Nivel de incertidumbre, nivel de competitividad, líneas de conflicto, capacidad de concertación, capacidad de competencia, ¿vale? Soy consciente que muchas de las categorías usadas para observar el caso ecuatoriano son eurocéntricas. Y que tengo que ser cuidadosa de no intentar meter conceptos así como tal, cuando el contexto es otro, ¿no? Pero bueno, eso si quieren es una discusión sobre el estado de la disciplina, que luego podemos hacer si quieren, ¿no? Entonces, cuando vamos al caso ecuatoriano, ¿no? Yo teóricamente planteo una tipología de diferentes tipos de cambio, ¿no? En relación a la naturaleza del cambio y si es parcial o total, o respecto a otro elemento que tiene que ver con el ritmo, o sea, la intensidad gradual y radical. Solo les presento esto porque cuando terminemos la clase, lo que voy a querer mostrarles es cómo Ecuador viaja por esta tipología respecto al sistema de partidos, ¿no? Entonces, esta construcción teórica, a mí, que yo la hice para esta investigación, a mí me permite mostrar que en función de lo que se cambia y cómo se cambia, tú puedes tener cambios paulatinos o graduales, puedes tener cambios de colapso en el sistema o cambios de reemplazo total en el sistema de partidos. Cuando tú tienes un caso así, de reemplazo del sistema de partidos, de colapso, esto necesariamente afecta a la democracia. ¿Por qué? Porque hay una transformación no solo de los partidos, sino también de los grupos que sostienen a la democracia, ¿no? Voy a pasar rápido esto para ir a donde quiero ir. Miren, el sistema de partidos ecuatoriano, desde 1978 hasta 2020, porque lo actualicé ahorita, porque estamos a punto de entrar, bueno,
ya estamos ahí, ahora les explico por qué estamos así, al 12 proceso electoral. Es decir, Ecuador, que llega a la instauración democrática, el primer país de América Latina que hace la transición de la tercera ola, ¿se acuerdan la de Huntington? ¿Sí? En la elección a la primera vuelta presidencial, 1978, desde ese momento hasta aquí ha hecho 12 procesos electorales. 12 procesos electorales competitivos, 12 procesos electorales con reglas de juego claras, 12 procesos electorales donde ha habido gente que ha ganado y hay gente que ha perdido y que se han aceptado los resultados, no es una cuestión menor, miren Trump en Estados Unidos, ¿sí? 12 procesos electorales generales, multinivel, elección presidencial, elección legislativa, elección municipal, o provincial y municipal, ¿sí? Durante esos 12 procesos electorales ha habido resultados de esos procesos en la presidencia de la República. Gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos populistas, y Ecuador es un excelente caso para estudiar el populismo, porque al menos el 30% de la población vota por una manera de hacer política. Vota por un modo de hacer política. Recién decían, la primera palabra que recordaron de Ecuador era Bucaram. La familia Bucaram, de origen libanés, llega a Guayaquil, al puerto de Guayaquil, hay una comunidad libanesa muy fuerte allá, y ha estado involucrada en la política posiblemente en los últimos 50 años. Primero con el patriarca Asad Bucaram, que fue alcalde de Guayaquil, prefecto de Guayas, y que fue proscrito de presentarse a la candidatura presidencial en 1978. Los militares dijeron, nosotros podemos regresar el poder, bueno, si se regresa alguna vez, yo tengo dudas, pero digamos, podemos regresar a los civiles el poder, pero para poder ser candidato tú tienes que ser ecuatoriano o hijo de ecuatoriano, nacido en Ecuador. Ya. Don Asad era ecuatoriano, hijo de migrante no nacido en Ecuador. Entonces, de esa manera se puso una cláusula, y no se crean que Ecuador fue el único país que puso cláusulas en la democratización, o sea que este fue, digamos, una de las cláusulas, pero eso, digamos, limitó que Don Asad pudiera ser candidato a la presidencia en ese momento de una organización partidista. Corto la historia de Ecuador al 78, o sea, empiezo en el 78, pero digamos, Ecuador tiene una historia antes del 78, sobre todo una dictadura, que en realidad fue una dicta blanda, que empezó en el 72, porque Ecuador, en esta tradición de populismo, tiene otro líder muy importante, que se llamó Velasco Ibarra, un presidente que fue electo 5 veces y solo terminó un mandato. Las otras 4 veces se lo interrumpieron con golpes de Estado, y el último fue, en donde se lo interrumpieron, fue el del 71-72, bueno, el electo en 70, en el 72, cuando se descubre petróleo, y los militares deciden que no es buena idea que los populistas tengan el control del petróleo, y bueno, ese es, digamos, el argumento. Le hacen un golpe de Estado a Velasco Ibarra. Velasco Ibarra le gustaba mucho Argentina. Ecuador tiene una relación con Argentina muy interesante, que quizás se puso en duda en algunos momentos, pero en general es muy cercana. Y los populistas ecuatorianos les suele gustar ir a Buenos Aires, entonces se suelen exiliar en Buenos Aires. Entonces los militares le hacen un golpe de Estado en el 72 al gobierno constitucional de Velasco Ibarra. Velasco es su último gobierno, en esta tradición que les decía populista, y los militares instauran una dicta blanda por 4 años, donde ahí hacen la segunda reforma agraria, y a partir del 76 comienza a haber, ya con un gobierno de juntas, un proceso de
de tutelaje de la transición. El modelo de transición ecuatoriana es un modelo de transición de tutelada desde arriba, en donde quizás es el único país en donde se llamó a 4 comisiones, a 3 comisiones, una comisión que preparó una nueva constitución, una comisión que revisó la constitución del 45, y una tercera comisión que creó las leyes de partidos y de elecciones. Y en el único país donde se le preguntó a la ciudadanía qué diseño institucional quería para el nuevo periodo democrático fue en Ecuador. Se hizo un plebiscito, un referéndum, en donde se le preguntó, ¿usted quiere el diseño del 45? ¿Usted quiere el diseño del nuevo? Y la gente eligió el nuevo. Se diferenciaban esos 2 proyectos por 26 puntos, ¿no? Que si quieren luego los vemos. Y la gente legitimó el proceso de transición tutelado desde los militares hacia la sociedad civil en las urnas, ¿vale? Entonces, desde ese momento, 1978, que se instaura celebrar elecciones, que es eso lo que se instaura poliarquía, si quieren, ¿no? O sea, si todos te recuerdan el concepto de poliarquía, de elecciones libres y justas, tal y tal y tal y tal. Bueno, desde ahí vos tenés que, por un lado, hay un sistema de partidos de al menos 5 fuerzas, un poquito más, digamos, en la competencia son como 15, 8, 9, 10, no sé qué, pero que en realidad son 5 fuerzas las que van a controlar la transferencia del poder, con partidos antisistémicos que están ahí dando vueltas constantemente, con comportamientos antisistémicos. Tenés un sistema de partido multipartismo extremo, tenés como característica presidentes minoritarios, es decir, salvo una vez en la historia del Ecuador, el resto eran presidentes que no tenían apoyos en el legislativo, entonces se acuerdan de estos de conflictos ejecutivos legislativos. Súper competitiva la competencia, un alto nivel de incertidumbre, o sea, fragmentación con incertidumbre de la competencia, y partidos, y esto fue mi primer artículo, bueno, no mi primer artículo, pero digamos mi primer argumento desde allá hace 20 años fue partidos de orientación nacional obligados a ser nacionales, ¿se acuerdan que hablamos del clivaje regional? Pero que en realidad tienen apoyos regionales. Y hemos mostrado con evidencia empírica cómo, por más que la ley les obligaba a tener presencia en todo el país, en realidad los partidos son representantes de grupos, ¿no? Vieron que todo el mundo habla siempre de la crisis de representación política y bla, 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 bla. Bueno, yo tengo dudas de que se llame crisis de representación. Yo creo que es una crisis de articulación de la representación. Porque en realidad estos pibes representaban. Abdalá representa, bueno, ahora está en la cárcel, pero digamos, no sé si salió hace unas semanas, pero digamos, en general representa un grupo. La derecha representa a otro grupo. La izquierda representa a otro. La movilización indígena representa a otro grupo. El problema está en que no hay manera de articular pujas distributivas. O sea, no hay manera de coser intereses de culturas distintas, de grupos distintos, de acceso a recursos distintos, ¿no? Entonces, les voy a mostrar algunos datos para que ustedes... ¿Puedo hacer una pregunta, Fla? Todas las que sean. Yo no sé si ustedes tienen un chat abierto porque yo no lo veo, por si quieren ir dejando preguntas también ahí. Pensando en la transición y en el sistema de partidos que emerge, ¿no? Digamos, tras la transición democrática. Venimos de ver Uruguay, venimos de ver Argentina, ¿no? Digamos, en el caso uruguayo la transición descongela el sistema de partidos porque la dictadura lo congela. En el caso argentino no hay un descongelamiento, pero en principio, digamos, hay una reconfiguración del sistema previo al golpe del 76. Lo mismo pasa en Uruguay.
qué pasa en Ecuador, digamos, antes de la dictadura y después, digamos, cómo impacta la dictadura en el sistema de partidos que se configura posteriori con el nivel de fragmentación y de extrema, digamos, casi atomizado, digamos, al borde del atomizado que tiene Ecuador para el 78, digamos. Mira, en el 78 pero más que en el 78, en el 76, cuando se configuran las mesas de diálogo para crear el diseño o para reacomodar el diseño, el sistema de partidos se ve. O sea, lo que hay es unos partidos tradicionales que estaban antes de la dictadura, ¿no? Los liberales, digamos, los conservadores, ¿no? Liberales y conservadores habían sido los que habían controlado, y los populistas, ¿no? Con diferentes nombres, ¿no? Se llamaban de una manera, Partido Conservador Ecuatoriano, Partido Liberal Ecuatoriano, bla, bla. Pero en el medio del proceso dictatorial comienzan a surgir nuevos partidos. Entonces, no es un exacto reproducir de lo que había antes de la dictadura, sino que es un pedazo de lo que había, y la emergencia de al menos dos fuerzas muy fuertes: Partido de la Izquierda Democrática, que se crea en los 70, antes, en el medio de la dictadura, bueno, un poquito antes de la dictadura, Partido de Democracia Popular, la DP, ¿sí? Entonces, vos tenés conservadores liberales, que son los que habían cruzado toda la idea, el CFP, Concertación de Fuerzas Populares, que en realidad es el populismo, está metido en el CFP, que vienen de antes, Izquierda Democrática y Democracia Popular, que surgen en la dictadura, o un poquito antes de la dictadura. Entonces es un mixto, ¿no? De viejas fuerzas con nuevas fuerzas. Cuando se sientan en la mesa de negociación, Rodrigo Borja, líder de Izquierda Democrática, está ahí. Osvaldo Hurtado, quien va a ser el vicepresidente de la República, que hacen una alianza, el CFP, con la Democracia Popular. Son jóvenes que tienen toda la energía, que tienen toda la fuerza. Jaime Roldós, que es un abogado joven, sobrino de Asad Bucaram, cuñado de Abdalá Bucaram, esposo de Marta Roldós, acepta la candidatura del CFP. El CFP es esta fuerza del pueblo, pero Jaime Roldós es un tipo, o sea, búsquenlo en Google, miren el video de él dando la arenga, un señor muy formado, un abogado digamos, de lo que en Argentina llamaríamos de las villas miserias, ¿no? Una persona muy metido en la cuestión social. En Guayaquil hay un problema de tierras muy fuerte, hay invasiones muy fuertes. Jaime siempre se caracterizó por estar con los sectores populares, tratando de reconocerle los derechos y demás, en una sociedad súper y mega clasista como es la guayaquileña, ¿no? ¿Se acuerdan que Asad no podía ser candidato porque no cumplía con ese requisito? Entonces el CFP pone a Jaime en alianza con Osvaldo Hurtado. ¿Por qué esto es importante? Ellos ganan la elección. Ustedes acuérdense que una cosa de la democratización ecuatoriana es que las elecciones del 78 son la primera vuelta, había una segunda vuelta, se tardaron 6 meses en hacer la segunda vuelta, porque los militares veían que en la segunda vuelta podía ganar los populistas, ¿sí? Y efectivamente ganaron los populistas, ¿sí? Y 6 meses después, o sea, es el único país donde entre primera vuelta y segunda vuelta hubo tanta distancia de tiempo, pero porque hubo mucha presión, mucha puja. ¿Por qué es importante lo de la alianza con Democracia Popular? Porque Jaime llega al poder con un nivel de apoyo en el Congreso, posiblemente el mayor de la historia ecuatoriana, donde ahí sí ubican el concepto de gobierno de partido, es decir, un partido que tiene un gran apoyo en el Congreso, y gobierna CFP con el apoyo. ¿Quién era el presidente del Congreso? Asad Bucaram. Entonces llegan con un apoyo sustantivo, el mismo partido,
en el gobierno y en el Congreso, sistema presidencialista, muy fragmentado, bla, 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 resulta que el tío del presidente se convierte en el principal opositor de su sobrino, el presidente, en el Congreso. Entonces, aunque llegan con toda la legitimidad, fíjense que en la segunda vuelta Jaime le gana a Sixto por 30 puntos de diferencia, ¿no? Y si comparan el resto de la historia ecuatoriana, son niveles, ¿no?, que solamente se van a compensar en la parte de Correa, ¿sí? Que ya Correa ni necesitó segundas vueltas, si lo pueden ver, ¿no? Correa directamente ya arrasaba en las primeras vueltas, ¿sí? Pero en general, si se dan cuenta, y aquí a mí me encanta esta tabla porque le pone, no sé si se acuerdan de esto así, a muchos de los teóricos, ¿no? Ay, no hagamos doble vuelta, ¿por qué hacemos doble vuelta? Porque en realidad la primera vuelta nunca es competida, entonces vamos a la segunda vuelta, vamos a Ecuador. Fíjense los datos de competitividad en la primera vuelta. Mentira, ¿sí? Entonces dices, no, entonces le haces segunda vuelta, porque entonces acá en la segunda vuelta ya no es competida. Miren los datos de Ecuador en el 98, miren los datos de Ecuador en el 84, mentira que la segunda vuelta te resuelve la competitividad. O sea, no sé si en argentino se dice así, ustedes disculpen porque yo hablo muy raro, palabras de todos lados, pero tache acá en México es mala tuya, ¿sí? O sea, entonces mala tuya para los que dicen que si pones segunda vuelta te resuelven los problemas de competitividad. Ecuador evidencia que da igual la competitividad puesta en la primera o en la segunda, entonces si no es necesario, puede ser que tengas en la primera vuelta y no tengas esos niveles de competitividad. ¿Ok? La segunda cosa que dice esta tabla es que los pibes hicieron elecciones cada 6 años, ¿sí? Ustedes dirán, ay Flavia, pero eso, ¿cuál es lo llamativo de esto? Bueno, esto es que dentro de esos 6 años pasaron un montón de cosas en cada gobierno, ¿sí? Pero las elecciones se hicieron. La otra que dice esto es que se hicieron con altos niveles de competencia. Había siempre opciones, y ahora vamos a ver, y también con altos niveles de incertidumbre. Acuérdense que dice Jaworski. Yo cada vez más amo más a Jaworski porque cada vez más me resuelven mis problemas Jaworski, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando él dice la democracia es aquel sistema que garantiza la certeza de las reglas y la incertidumbre de los resultados? ¿Ok? Y en este caso, en el ecuatoriano, vos tenés reglas y vos tenés resultados inciertos, ¿sí? Con más y menos incertidumbre, dependiendo del nivel de margen de victoria. Les puse aquí, porque todavía las elecciones del 2021 no fueron, van a ser el 7 de febrero del 2021, y aunque ya estamos en proceso electoral, todavía no tenemos la lista de candidatos completa porque hay una reforma electoral que se hizo hace unos años, un poco mirando el modelo mexicano. Si por ahí podemos discutir sobre la difusión de las reformas y esa cosa de llevar reformas de un país a otro, México con Ecuador, imagínense el tamaño, las diferencias, no sé qué, no, bueno, pero lo que tenemos en estos momentos es un proceso de judicialización muy intenso. Ya los ecuatorianos y las ecuatorianas se dieron cuenta de la importancia de tener una vía constitucional judicial para resolver conflictos electorales. ¿Sí? Antes no se creía que eso pudiera importar. Hoy el proceso electoral está parado, no hay gente que dice hay que postergar las elecciones, yo no creo que eso pase, pero digamos, porque había 137 o más de 130 causas judiciales por resolver y todavía faltan 32. Y la semana que viene hay que imprimir las papeletas y todavía no sabemos quiénes son todos los candidatos que van a competir. ¿Ok? Pero en general siempre ha habido, como ustedes ven, aquí tienen CFP, que sería el populismo, Partido Social Cristiano, que es el centro derecha, un partido que nace en la sierra, que se va a la costa y que luego se cantoniza. Aquí tienen a León Febres Cordero, uno de los grandes políticos ecuatorianos, uno de los señores con más poder en el Ecuador,
que era el líder del Partido Social Cristiano, ya falleció. Acá tiene a Rodrigo Borja, quien fue el líder de la izquierda democrática, uno de los principales partidos socialdemócratas de América Latina, un partido organizado, de los que ustedes piensan partido de integración de masas, no llegó a tanto, pero lo más parecido a un partido de integración de masas. Aquí tienen también el PRE, Partido Roldosista Ecuatoriano, cuando el presidente Roldós muere en un avión a los 2 años de su gobierno, asume políticamente la presidencia Osvaldo Hurtado, que era el líder de la democracia popular, que era el vicepresidente, pero el espacio populista es ocupado por el cuñado, el sobrino de Asad Bucaram, Abdalá Bucaram Emalim, que era el chofer de su hermana, Marta Roldós, y del presidente Jaime Roldós. Ellos mueren en un avión, yendo a Loja, nunca se toman un avión a Loja, parece que esos aviones se caen siempre, así que si les dicen ir a Loja, mejor no ir. Yo no he ido todavía, algún día iré. No, fuera de broma, hay un pueblo, se llama Villacampa, la gente vive 130 años. Es un lugar único en el mundo, no fuera de broma, ¿eh? O sea, hay que ir a ver qué es eso, porque hay una combinación de clima y no sé qué, que vale la pena conocer. A ver. Y entonces aquí tienen a Yamil Maguad, discípulo de Osvaldo Hurtado, quien fuera alcalde de Quito, quien estuvo en el poder con lo que se llamó la aplanadora. La aplanadora era una alianza, una coalición entre los socialcristianos y la democracia popular. Acá tienen a Jaime Nebot, quien toma el discípulo de León Febres Cordero, alcalde de Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador, o sea, es una ciudad muy fuerte en la estructura política ecuatoriana. Jaime Nebot toma el control de los socialcristianos cuando ya León, bueno, ya estaba más mayor y se quedó en el cortijo es como su hacienda, y Jaime cantoniza a los socialcristianos, o sea, los repliega porque él intenta, fíjense, en el 92, en el 96, llegar a ser presidente, y hay un rechazo muy fuerte de todo el país hacia Nebot y nunca consiguió llegar a la presidencia. Acá tienen a Lucio Gutiérrez, el señor que hizo el golpe de Estado contra Yamil Maguad, ¿sí? Acuérdense que a Bucaram también le hicieron un golpe de Estado en el 97, los hombres de la camioneta, en donde lo declararon con incapacidad moral sin haberle hecho un juicio, un examen médico. El Congreso lo destituye a Abdalá Bucaram. Volvemos a las elecciones, acá está la aplanadora. Lucio Gutiérrez le hace un golpe de Estado a Yamil Maguad con un levantamiento indígena militar. Sacan a Yamil Maguad, vamos a las elecciones. Se dan cuenta que vamos siempre a las elecciones, hacemos golpe de Estado, pero creemos en las elecciones, ¿sí? Lo cual esto discute mucho la democratización, porque elecciones hacemos, pero luego adentro pasa cualquier cosa, ¿no? Lucio Gutiérrez, militar, le hace el golpe, está en el triunvirato que le hace el golpe a Yamil, gana las elecciones. Acá está Rafael Correa y Álvaro Noboa, que Rafael Correa está en el grupo de los forajidos, que son los que salen a las calles y hacen que caiga Lucio Gutiérrez. Entonces tenemos elecciones consecutivas y tenemos 3 momentos de interrupción democrática. Del gobierno de Abdalá Bucaram, del gobierno de Yamil Maguad, del gobierno de Lucio Gutiérrez. Los militares, Fla, pensando un poco en la literatura sobre las intervenciones militares, en Ecuador conservan ser el árbitro del sistema. Sí, pero son demócratas. Sí. Ellos no te van a hacer el golpe de Estado. Ellos tienen que salir a poner los paños, porque son, en realidad, mira, hay un amigo mío, yo llegué a Ecuador cuando tenía 23 años, ¿vale? Entonces, muchos de los que eran mis amigos en esa época, luego, bueno, obvio, ¿no? Es un país pequeño,
A mí nunca me pasa de que mis amigos lleguen al poder, pero en ese momento, bueno. Entonces, vos ves que acá esto es un periodo de inestabilidad política, ¿sí? Pero vos ves que acá, 2006, comienza el gobierno de Rafael Correa, que es un cambio sustantivo, ¿no? En Alianza País, ahora vamos a entender eso, ¿no? Pero un amigo mío decía, ¿vos sabés por qué Rafael Correa se mantuvo tanto tiempo en el poder? Y yo, no, ¿por qué? Porque todos tus amigos, los golpistas, están en el poder. Porque claro, todos mis amigos jóvenes de izquierda y tal, estaban con Correa, ¿sí? Ruptura de los 25 y todos ellos. Pero esos eran los que luego estaban acá, en las calles. Entonces, eso es algo, yo sé que estoy diciendo una barbaridad, nadie lo diga así como tal, porque, bueno, como pueden imaginar, a nadie le va a gustar que le digan golpista, pero es muy interesante ver cómo cuando la izquierda llega al poder, se terminan las movilizaciones sociales que generan las rupturas. En todo este momento, yo por lo menos no tengo registro, quizás habría que preguntarle a otras personas, ¿no? Que estas inestabilidades, la de Abdalá, la de Yamil, hayan sido generadas por las Fuerzas Armadas. Lo que sí han sido resueltas. Y yo una vez tuve una discusión muy fuerte en Cataluña con una persona, me acuerdo, porque yo decía que las Fuerzas Armadas, y la otra persona, Lucho Verde Soto, me decía, no, Fla, o sea, las Fuerzas Armadas son el eje que genera la estabilidad. Y a partir de ello le empecé a buscar, pero no tengo evidencia, ¿no? Pero mi experiencia es que las Fuerzas Armadas han sido como las catalizadoras, son unas Fuerzas Armadas distintas. Incluso cuando Rafael Correa tiene ese momento del 30 de septiembre famoso, que hay una revuelta de policías, ¿se acuerdan que él sale sacándose la camisa así, diciendo, vengan por mí, ¿no? ¿Sí? Y que su guardia lo agarra. Bueno, por esto que voy a decir, a un amigo mío lo exiliaron 2 años, ¿eh? Así que nadie va a decir esto que yo voy diciendo. Estamos en una clase, ¿vale? Dicen por ahí que al señor Correa lo agarra su guardia y lo meten en el hospital militar que está al lado, ¿sí? Su guardia rompe el candado, lo mete para protegerlo. Pero el señor desde adentro dijo que lo habían secuestrado. Y se quedan como 24 o 48 horas, 24 horas encerrados en ese, diciendo que hay un intento de golpe de Estado. No hay pruebas de que hay un golpe de Estado, ¿sí? Por esto a mi amigo, al Santi Basabe, lo mandaron 2 años a Alemania, ¿vale? O sea, por decir esto. Por decir que no teníamos prueba de que el golpe de Estado, por decir que no había pruebas de que hubiera habido un golpe de Estado. Lo que había habido era una situación de rebelión de la policía porque se le estaba tocando sus privilegios. E incluso en eso, los militares fueron los que equilibraron la balanza, ¿vale? Estos son los niveles de competitividad que ha tenido el país. Fíjense que ha tenido un nivel de competitividad muy bajo al inicio, cuando se reinstaura la democracia. Luego es un sistema de partidos, digamos, con competitividad media. Y en 2006, acá es donde comienza a haber una transformación sustantiva del sistema de partidos. Esto es Correa, la primera. Fíjense cómo cambia el sistema en el gobierno de Alianza País y luego cómo vuelve a su espacio, digamos, natural. Por eso siempre, y yo siempre le digo a todo el mundo, aguas con creer que una elección te cambia un sistema de partidos. Tenés que mirarla en el tiempo, porque en ese momento vos podés mirar y decir, ¡ah! Colapsó el sistema, pero a la siguiente elección se vuelve a la normalidad. Entonces hay que tener cuidado, siempre es mejor mirarlo en perspectiva. Acá tienen el nivel de fragmentación de los números de candidatos presidenciales. Fíjense que ahora mismo hay registrados 17. Lo puse entre signo de pregunta porque en esto ya no sé si hoy, mañana o pasado, o en este instante, están decidiendo si son 16, 17.
Acá tienen el número de partidos con representación legislativa, ven que es un congreso muy fragmentado, de multipartidismo extremo, del clásico, ¿vieron? De Sartori, ningún partido tiene para sí la mayoría, hay diferentes fuerzas, hay partidos antisistema que están poniendo en jaque el sistema de partidos, hay polarización ideológica y hay polarización centrífuga, o sea, para afuera, ¿no? Este es el número efectivo de partidos a nivel presidencial, este es el número de fragmentación a nivel legislativa, y este es el número efectivo de partidos a nivel legislativo. Si ven la fragmentación, hasta Correa. Correa y el que era el delfín de Correa, el presidente actual, Lenín Moreno, que una vez que gana con los apoyos de Correa, bien ecuatoriano, le dice, qué lindo, cómo te quiero, chao. Y se alía con los demás. Y se rompe el partido y comienza el lenguaje de Alianza País, esta coalición de sectores de izquierdas que había gobernado el país, comienza una persecución contra Correa y todos los grandes funcionarios de Correa. El vicepresidente se mete preso, el vicepresidente de Lenín Moreno, que había ganado la elección aquí con Lenín Moreno, ese señor, Jorge Glass, ya siendo vicepresidente, pasa a estar preso. Eso era el correísmo puro, ¿sí? Ponen a Lenín Moreno porque se dan cuenta que si ponen a Jorge Glass como presidente, no van a ganar la elección. Entonces lo ponen a Moreno. Moreno evidentemente no era tan tonto. Se dio cuenta que lo estaban usando, era el tonto útil para ellos. Pero la justicia, como en otros países de América Latina, cuando el gobernante se va del poder, comienza a funcionar. Lo meten preso al vicepresidente y a varios por denuncias de corrupción, al punto de haber una orden internacional de captura de la Interpol al expresidente Correa. ¿Ok? Para los no correístas no es ninguna persecución, es en realidad la justicia funcionando. ¿Ok? Como ven, hay una grieta, no sé si les suena esto, ¿no? Entre correístas y no correístas, ¿no? Fíjense, esto es la evolución del nivel de fragmentación. Fíjense esto, que esto para mí es muy importante. Mara preguntaba, ¿cómo era lo de los partidos antes de la dictadura y después de la dictadura? Bueno, ya en el periodo democrático, ustedes pueden encontrar que de entre el 78 y el 98 hay un predominio de los partidos tradicionales. La izquierda democrática, la democracia popular, el Partido Social Cristiano, el PRE, controlan la competencia durante todo este periodo. El mayor número de escaños, de alcaldías, de prefecturas, tal, las controlan estos 4 partidos. Aunque es un sistema de multipartidismo extremo, la gente siempre votaba por estas preferencias. Y con el Simón Pachano hemos llegado a la conclusión de, sí, es un sistema de partido de multipartidismo extremo, pero hay 4 fuerzas que son lo que en mi libro, mi primer libro sobre Ecuador, llamamos los dueños del poder. Los 4 partidos. Pero a partir del 98 algo pasa. Se rompe eso y los no tradicionales, los nuevos partidos, uno que se llama Sociedad Patriótica, que es el de Lucio Gutiérrez, militares de derecha, que son los que hicieron el golpe contra Yamil Mahuad, la emergencia del movimiento indígena Pachacutic Nuevo País, el clivaje étnico se traduce, es el único país de la región donde los indígenas crean con otras fuerzas su partido, para el primer partido étnico, realmente étnico de la región. Claro, al principio mezclaban, ahora ya cada vez están más solo los indígenas, digamos, pero al principio era más cachón el movimiento, ¿cómo se llama? El Movimiento Unidad Plurinacional Pachacuti Nuevo País. Alianza País, o Movimiento País, que es el que articula a todos los sectores de izquierda en torno al liderazgo de Correa. Acuérdense que cuando Correa compite en el 2006, por primera vez, Alianza País no existe.
O sea, Correa no tiene partido, él va con una etiqueta, pero digamos como estructura no existe. Y él dice, yo no tengo candidatos a diputados. Tenían una alianza con los socialistas, pero en realidad va solo. Y los socialistas, en medio de la campaña, le dicen, ¿cómo, hermano, si nosotros somos tus diputados? No, dice Correa. Yo voy a llegar, y no sé si han visto la campaña, donde él saca su correa, su cinturón, y él anda con el cinto así, porque él dice correazo a la corrupción. Mi primer mandato más importante es llegar a la presidencia y cerrar el Congreso. Y todos, ¿cómo vas a cerrar el Congreso? Eso es antidemocrático. Claro, porque esto no es una democracia. Y él gana las elecciones y su mandato representativo es lucha a la corrupción, sacar a los corruptos del país. El señor llega, gana las elecciones sin ningún diputado en el Congreso. A los 3 meses, si quieren luego hablamos más sobre eso, pero a los 3 meses expulsan a la mayor parte de los diputados y diputadas del Congreso electo, suben todos los suplentes de esos diputados electos por una cosa de una disposición y tal y tal y tal, se convoca una asamblea constituyente, acuérdense, en el 78 se aprueba la constituyente, ¿sí? En el 78, ¿se acuerdan que fueron al plebiscito y le dijeron queremos una constitución nueva? Acá tenemos una. En el 98 tenemos una segunda constitución. Y en el 2008 se convoca a un plebiscito, después de haber expulsado a los diputados que habían sido electos, se convoca un plebiscito preguntándole a la gente si quiere una nueva constitución, la gente dice sí, con una alta legitimidad, se arma la Asamblea Constituyente de Montecristi, se redacta una nueva constitución, y luego se hace un plebiscito preguntándole a la gente si quiere esa nueva constitución, la gente con un 80% dice sí, ¿va? Y entonces acá en el 2008 tenemos una tercera constitución. Es el país que más reformas electorales ha hecho de toda América Latina, y es el país que en su historia constitucional tiene 24 constituciones. ¿Ok? Entonces ahí ustedes me dirán, pero doctora Flavia, entonces lo que dice Jaworski de la certeza de las reglas y la incertidumbre de los resultados en el Ecuador lo estamos discutiendo. Aquí parece que hay incertidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. 3 constituciones en el mismo periodo. Pero acá, chicos, acá pasa algo. Acá hay algo que rompe, y esto es, lo que rompe es que hay una crisis profunda de representación política. Pero de esas sí, de las tradicionales. No es que los partidos no representan y bla, bla, bla. No. Acá es el que se vayan todos, ¿se acuerdan? Pero Argento, pero acá, pero así, sin el nivel de escrache Argento del 2001-2002, pero una cosa de terrible. Y a partir del 2006, 2009 y 2013, una profunda división nueva entre correístas y anticorreístas. Y en este periodo también hay que decir algo bueno, o sea, hay cambios sustantivos en términos educativos. Claro, Correa asume en enero del 2006 con un barril del petróleo a $25. Ecuador vive del petróleo. Al mes de estar en el poder, el petróleo por los precios internacionales pasó a estar el barril $130. Calculen entre $25 y $130 el remanente de recurso que hay. Ese remanente no había que declararlo, por lo menos el primer año no hubo que declararlo. Eso se puso en una bolsa de gastos reservados, a disposición del presidente. ¿Ok? Y desde ahí se construyó el partido, desde ahí se construyeron las reformas, desde ahí se generaron los recursos, y el éxito de Correa durante todo el primer mandato, la reelección del segundo mandato, claro, el precio del petróleo varía, cambió ya a mediados del segundo mandato. Las condiciones de los commodities a nivel internacional cambiaron, y además nos endeudamos con China. ¿Qué hicimos?
le vendimos a China los próximos 30 años de explotación de petróleo. China nos dio el dinero y no lo gastamos. Entonces, claro, en las campañas, en construir carreteras, en programas sociales, redujimos la pobreza, ¿sí? Redujimos la pobreza extrema, incorporamos al sistema a un montón de pobres, al estilo brasileño, todo eso se hizo. El país tenía carreteras otra vez, decía la gente, como que en la época de los militares nunca habíamos tenido tanto cemento, se rompía el cemento, pero por lo menos hay cemento, la gente vio consumo, Ecuador estuvo en el mundo, existía Ecuador porque existía Correa, Correa defendía a los migrantes en Europa. ¿Quién? Ecuador defendiendo a los migrantes. Pero la crisis económica a la que se enfrentó el país, sin precedentes nuevamente, con una limitante más, que es el hecho de que el país vivió algo que en la etapa correísta, que no se había vivido antes, que era mermar los límites de la libertad de expresión. Tenías elecciones, tenías competencias, tenías el Congreso, división de poderes, tal, pero lo que mermó fue el pluralismo. La gente dejó de hablar y a la gente que opinaba distinto le pasaban cosas. No desapariciones ni nada de eso, ¿no? Sino que, bueno, como al Santiago, por decir en un programa de televisión que tenía dudas de que, aparte lo dijo en palabras politológicas, ¿no? Imagínense, no tengo evidencia empírica que sostenga que hubo un golpe. ¿Quién puede entender eso? Salir en un medio de comunicación diciendo, Correa sí, porque Correa es un mono con PhD, mono de la costa que estudió con doctorado en Estados Unidos. Entonces Correa sí entiende. Y entonces, bueno, había mecanismos alternativos para hacerte entender que había cosas que tú no podías decir. Bueno, Santiago pasó 2 años en Alemania, en el Giga de Hamburgo, porque Correa lo insultó en la televisión, la gente le quiso pegar en la calle, lo perseguían, lo insultaban. A Carlos de la Torre también le pasó, dio una conferencia sobre el tecnopopulismo en Ecuador, le llamaron a la Flaxo, le dijeron, oye, no pueden decir esas cosas. Carlos de la Torre dio la conferencia en julio se fue a Kansas City y ahora dirige Florida, el Departamento de Ciencia Política de Florida University, porque la persecución fue horrible. A César Montúfar también lo insultaron. El presidente tenía un programa de televisión y desde el programa de televisión insultaba a la gente. Y la gente le pegaba a la gente. O sea, un poquito poco democrática la cosa, ¿no? Tenemos entonces una primera etapa de construcción de partidos y de sistemas de partido, donde se buscan crear organizaciones fuertes y estables. Una segunda etapa de sistemas de partidos multipartidista extremo, con estabilidad en las reglas, con muchos chapulines, con cambios de camisetas, mayorías móviles. Yo tengo una nueva frase que es que los acuerdos, como en Perú, ¿vieron que en Perú los acuerdos duran menos que lo que tardas en comerte una ají de gallina? Bueno, en Ecuador los acuerdos duraban menos que lo que te comes una fritada, o sea, que es el plato típico ecuatoriano. Hoy pactaban una cosa y mañana votaban una cosa totalmente distinta a la que pactaron ayer. Desde el 96 al 2002 hay una transformación de la oferta partidista, de los patrones de competencia, de la dinámica del sistema de partidos. A partir del 2006 se va configurando un nuevo sistema de partidos en torno a la figura de Correa, más vinculado a un sistema de partidos dominante o predominante, no llega a ser hegemónico, y vamos a ver qué pasa en el 2021. Ahora Correa no pudo ser candidato, quiso, sabía que no podía, porque si vuelve al país va preso. Entonces sabía que no podía, pero jugó la cosa para aparecer ante su electorado como la víctima que no le dejan ser, pero en realidad legalmente no puede, ¿vale? Se especuló mucho sobre quién iba a ser su candidato, puso a un jovencito, Arauz, un economista joven, de candidato a presidente, y la pregunta es, ¿pasará a primera vuelta? ¿Pasará de la primera a la segunda vuelta esta configuración correísta? Si pasa a primera vuelta, ¿contra quién compite?
Entonces, la derecha va fragmentada. La derecha va con Lasso, que creó un partido propio, se llama Creo, que es otro de los millonarios de Guayaquil. Fíjense, una cosa que no les dije. Todas las candidaturas en Ecuador tienen que mantener el equilibrio regional. Si pones un candidato de la sierra, tenés que poner el vice de la costa, y así. La nueva norma, además, es que se creó la idea de la paridad. Entonces, las candidaturas tienen que tener también paridad de género. Si pones pres y mujer, tiene que ser tu vice ahora, a partir de esta elección. Entonces, vos tenés que mantener equilibrio de género y equilibrio regional, ¿vale? Lo que va a pasar es que Arauz va a ser un correísta de la sierra. Entonces, posiblemente el segundo que va a ser la segunda vuelta va a ser de la costa, de derecha. Lasso es una opción, va Lasso de candidato. Lo que pasa es que ahora Lasso va de candidato en una alianza social cristianos, creo, o sea, toda la derecha detrás de eso. Pero Álvaro Noboa, el que es billonario, el dueño de las bananeras, el billonario de América Latina, un señor que ya intentó 4 veces ser presidente del Ecuador y no llegó, decidió a último momento ser candidato. Y entonces eso fractura a la derecha. Sí, los socialcristianos, y creo, litigaron en contra de esa candidatura, y eso es lo que se está discutiendo ahora. Si va Noboa o no va Noboa. Si va Noboa, ¿a quién afecta? No afecta al correísmo, afecta a la derecha. Y eso es lo que va a ir fragmentado. Entonces, ¿es una segunda vuelta con Lasso o es una segunda vuelta con Álvaro Noboa? Pero en todo caso es correísmo y anticorreísmo en la discusión de la segunda vuelta. Me puedo equivocar, porque en Ecuador siempre puede uno equivocarse, pero en principio ese es el escenario, ¿no? Entonces, bueno, estos son, si quieres, Mara, te puedo dejar la presentación, por si eso les ayuda, pero bueno, estos son los cambios por dimensión, sobre cada uno de las dimensiones, y los cambios de un momento a otro en esas dimensiones de las grandes 2 etapas que vivió el país, que les fui contando, y ¿se acuerdan que habíamos armado una tipología? Pues yo creo que los cambios del sistema de partidos se pueden ordenar en esta tipología de esta manera. Periodos de un cambio gradual, acá vamos a ver qué pasa con el 2021, ¿no? Para poder confirmar si también es un cambio gradual. Un momento de colapso del sistema de partidos muy fuerte, pero dentro del sistema de partidos, que es cuando antes de la elección de Correa. Es decir, el colapso no es con Correa, el sistema ya estaba colapsado y Correa, digamos, fue el que genera la etapa, el inicio de un nuevo modo del sistema de partidos, que es del sistema de partidos predominante, y ahora vamos a ver qué pasa con la elección del 2021 para ver cómo se reacomoda el sistema de partidos, ¿no? Esta es la papeleta, a mí me encantan estas papeletas, o sea, imagínense que ustedes van a votar y se enfrentan con esto, ¿no? O sea, dices, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Como que es muy, muy, muy 17 candidaturas, ¿no? Una cosa importantísima en este proceso electoral, lo que tú tienes es que se ponen en evaluación las reformas que se hicieron en enero al Código de la Democracia. Hay que prestar atención a 3 cosas. El tema del financiamiento, que se reformó, el tema del sistema electoral, que se cerraron las listas, es como si me hubieran escuchado. Yo no soy católica, soy atea, ni tengo ninguna religión, pero le he rezado a todos mis santos para que por favor cierren las listas, porque si hay un problema en el sistema de partidos ecuatoriano, para mí, viene del sistema electoral. Bueno, hay un montón de problemas, pero el problema fundamental de la fragmentación del sistema de partidos viene del sistema electoral. ¿Saben por qué? Porque en el 78 las listas eran cerradas y bloqueadas, ¿vieron? Como en Argentina, ¿vale? Pero luego se fueron abriendo, a través de referéndum, le preguntamos a la gente, ¿usted qué quiere? Imagínense, es como si a mí me preguntan, ¿usted quiere la vacuna rusa o la vacuna? Yo qué sé, o sea, yo no soy bióloga para saber cuál es mejor, si la rusa o la Pfizer, ¿no? Bueno, le preguntamos a la gente, ¿usted qué quiere? ¿Lista cerrada o bloqueada o quiere que abramos las listas? Intentaron 1 vez, 2 veces, 3 veces, la tercera vez la gente dijo, sí, voto preferencial. ¿Por qué? Porque les hicieron creer que mejoraba la representación política, ¿va? Lo que hicieron fue destruir el sistema de partidos. Y así todo bastante estable se mantuvo. Pues miren, Perú es peor que el Ecuador lo que le pasó.
En el estudio que hicimos con CIPSUB, donde Mara estuvo en aquella época, ya estábamos allá en Salamanca todavía, en la elección del 2014 a nivel municipal, contamos 180 partidos ganadores a nivel municipal en 235 municipios. Cuando yo les digo 180 partidos, eran 180 movimientos que ganaban en cada municipio, que competían en 1, 2 o 3 municipios. ¿Cuál era el problema? No había capacidad de articulación, es decir, lo que los partidos hacen son estructuras territoriales de poder, estructuras que articulan élites en el territorio. Entonces, ¿cómo se conseguía gobernabilidad con eso? O sea, el Ejecutivo tenía recursos y iba consiguiendo apoyos, y claro, al final eran todos agentes vinculados al Ejecutivo. Entonces, se cierran las listas, y la otra cuestión es que se fortalece el régimen electoral de género. Lo que vos tenés en el Ecuador, que es que Ecuador aprobó la paridad de manera gradual, fue uno de los primeros países en aprobar la paridad, que se fue generando de manera incrementativa, y ahora en la reforma electoral lo que se exigió es paridad transversal, es decir, paridad en los encabezamientos de las listas al Congreso. ¿Vale? Entonces vamos a evaluar eso. Se mantiene la fragmentación, la polarización, la crisis, no sé qué, y lo novedoso para esta elección ha sido la judicialización de las causas, algo que antes no pasaba. Yo estuve de observadora en las elecciones del 2017, venían los candidatos al hablar con la misión de observación, y era muy interesante, porque éramos todos gente de toda América Latina, ¿no? Y ahí en la misión de observación estaban los magistrados chilenos, los magistrados mexicanos, lo digo masculino porque son todos hombres, estaban las mujeres de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil, estábamos académicos, bueno, había gente de todos lados. Y los pibes venían a denunciar fraude antes de la elección del 2017. Y yo recuerdo que los magistrados le decían, vayan al Tribunal Contencioso Electoral, denuncien el fraude. No, eso no sirve para nada, contestaban los líderes de los partidos. ¿Vale? Bueno, ese aprendizaje ya se hizo, porque ahora esta elección, yo le estoy hablando de la elección pasada, en esta elección los pibes ya entendieron que pueden usar a la justicia electoral como un mecanismo para el contencioso electoral. Eso es algo que pasa mucho en algunos países de la región. México es un ejemplo de eso. La judicialización de las decisiones políticas, ¿no? Este es el calendario que tenemos, y estamos aquí, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Acá estamos. Todavía no está impresa la papeleta por esto que les decía de la judicialización, ¿vale? La campaña electoral comienza la primera vuelta el 31 de diciembre hasta el 4 de febrero, ¿vale? Vamos a tener un debate el 17, el 4 de febrero van a poder votar las personas privadas de libertad. Esto es algo muy interesante que hace Ecuador de manera innovadora, es uno de los primeros países que permite votar a las personas privadas de la libertad en las cárceles. El Consejo Nacional Electoral va a la cárcel y hace que la gente pueda votar. Y otra cosa innovadora de la etapa de Juan Pablo Pozo, como presidente del Consejo Nacional Electoral, que se mantiene, es el sufragio de voto en casa. El Consejo Nacional Electoral va a las casas de las personas que se registran. En el 2017 eran como 1000 personas en todo el país que no pueden movilizarse al centro de votación por cuestiones de enfermedad, por cuestiones que están documentadas, ¿no? Entonces va una comitiva del Jurado Nacional, del Consejo Nacional Electoral, a la casa de esas personas y hacen que voten en casa, ¿no? Y eso de alguna manera acerca las elecciones a la casa de la gente, y son estas cosas que tiene Ecuador, o sea que por un lado es un caos de inestabilidad política, puja distributiva y tal, y luego tienen el país que más consultas populares, que consulta la democratización, que consulta la Asamblea Constituyente, que discute en las calles las reformas electorales, que la gente participa y decide qué quiere, en comparación a los países de América Latina, es sumamente novedoso, ¿no? Entonces, las tres cuestiones que a mí me parecerían interesantes preguntarse de cara a la democratización es si estas primeras elecciones post sistema de partido predominante
se mantiene el correísmo o no, o el país va a seguir como enfadado con Correa, como lo rechazó bueno, no lo rechazó porque Lenín Moreno ganó, pero digamos como sectores anticorreístas se manifiestan, si vuelve el correísmo o no vuelve el correísmo, digamos, y lo que significa eso para la libertad de expresión, para el pluralismo, para la división de poderes, para el funcionamiento de la justicia, ¿no? Que fue lo que se fue mermando en la etapa correísta. Si se mantiene o no la alta oferta partidista, en las candidaturas parece que sí, vamos a ver qué pasa con el sistema de partidos, si luego traducido, si la lista cerrada bloqueada tiene un efecto reductor o no. Y el tema de el papel del árbitro, ¿no? Del Consejo Nacional Electoral, que ha sido muy cuestionada, ha tenido problemas internos, conflictos internos, y que ha generado, ahora hay una tensión entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Digo ahora, ayer a las 12 de la noche me llegó un mensaje diciendo, Flavia, mira esto, y yo dije, qué bueno que me lo dicen para mi clase de las 7 de la mañana, porque ayer estaban en conflicto las dos autoridades electorales, de un lado y del otro. Y esta era la referencia que les decía del libro de Sistema de Partidos, donde está Ecuador, pero están todos los países analizados y discutidos, ¿no? Y no sé si después de este monólogo, que seguro que les dejé la cabeza como un bombo, quisieran o tuvieran alguna pregunta, comentario, cuestionamiento. Gracias, Fla, la verdad que creo que para todos y todas fue no solo interesante, sino más esclarecedor sobre un montón de cuestiones. Yo tengo una pregunta de vicio teórico. En la tipología que vos mostrás del cambio gradual, ¿no? Digamos, y si hay reemplazo o colapso, hay un cuadrante que está vacío, que es el de reemplazo gradual, ¿no? Mi pregunta es si ese cuadrante no queda vacío, porque en realidad es una categoría que empíricamente no, digamos, por más que teóricamente es posible, empíricamente es ilógico que se realice, digamos, porque el cambio, si hay colapso, no puede ser gradual nunca, digamos. Exacto. Es una categoría que tú tienes que tener teórica, porque teóricamente podría darse, pero empíricamente es muy difícil que se dé, porque es como una contradicción en sí misma, ¿no? Y además empíricamente, viste que somos un poquito obsesivas, entonces, a ver, ¿es un problema mío o es un problema que no? Y le he dado millones de vueltas y he llegado a la conclusión que no, que está bien así. No, lo preguntaba en realidad porque como ellos en esta materia además hacen como el primer esfuerzo de escribir un artículo, porque en la carrera viste que en general no se estimula la producción de artículos. Entonces, la cuestión metodológica ellos la ven teóricamente en algunas materias, pero después la tienen que traer y aplicar, y más allá de que vemos cuestiones metodológicas en la materia, es interesante que ellos puedan ver, digamos, esto, ¿no? Digamos que cuando se construyen tipologías, que siempre tienen que ser parsimoniosas, digamos, y correctas, hay categoría que queda vacante porque empíricamente es irrealizable, pero forma parte de la robustez de la tipología. Por eso me había gustado mucho que lo trajeras, porque para ellos es como un gran ejemplo de cómo se construye una tipología que después permite el análisis, digamos. Quédense tranquilos que no les voy a evaluar si construyen tipología en el trabajo. No, mi vida, o sea, construir una tipología, con Mara siempre lo conversábamos, o sea, es uno de los desafíos más interesantes, o sea, wow, ¿no? ¿Qué onda con eso? Para poder hacer eso tenés que saber muy bien conceptualizar, y lamentablemente nosotros, ayer presentamos el libro de Mariana y Hernán en la Semana de la Ciencia Política de la UBA, ¿no? Y con Santi, y lo hablábamos, ¿no? Lamentablemente yo soy muy crítica sobre la formación metodológica que les damos a nuestros estudiantes en América Latina, porque no somos lo suficientemente empáticos con la necesidad, o sea, exigimos que sepan conceptualizar, construir conceptos, tal y tal y tal, y no les enseñamos a hacer eso. O sea, que enseñe eso, que me lo muestre, porque hay como un gap, ¿no? Entre
lo que yo quiero que tú hagas y lo que yo te enseño. Nosotros somos grandes reproductores de conocimiento, ¿no? Les enseñamos normalmente ideas, ¿no? Es lo más fácil, ¿no? Reproducimos libros. Son muy pocos o somos muy pocos los que tenemos una necesidad de, además, contarles cómo se investiga para que ustedes aprendan, digamos, en la cocina, ¿no? O sea, por eso yo empecé mi intervención diciéndole, ¿qué saben de Ecuador? Porque yo terminé siendo ecuatorianista por razones de la vida, nunca mejor dicho, o sea, no porque yo hubiera ido a Ecuador a estudiar Ecuador, y yo descubrí la ciencia política haciendo ciencia política, ahí, ¿no? Y una de las cosas que aprendí es la cantidad de prejuicios que tenemos sobre las cosas que no conocemos. Entonces, si ustedes quieren estudiar un caso, ¿no? Yo cuando tenía la edad de ustedes quería estudiar China. Y un profesor me dijo, ¿vos sabés mandarín? Y yo dije, no sé inglés, voy a saber mandarín, o sea. Me dijo, pues entonces me parece que no vas a poder estudiar China. Y esa tontería, así como ustedes lo pueden ver, para mí fue clave, porque yo dije, si yo quiero saber de Ecuador, me tengo que, ¿cómo se diría? Hacer un baño de inmersión, sumergirme. No le digo transformarme en ecuatoriana, pero casi. Y muchas veces, mucha gente estudia los casos sin conocer los casos. Estudia ciencia política sin aprender a conceptualizar. Termina haciendo una gran opiniología de cosas que les parecen que son así y no hacen ciencia política. Entonces hay que hacer, yo me encanta que tengan este desafío, yo sé que a veces es como al principio como difícil, ¿no? Pero si me permiten 3 consejos, conozcan el caso, o sea, no solo lo que la ciencia política dice, sino conozcan el caso, lean literatura del caso, escuchen programas de televisión, identifiquen los actores, coman la comida, o sea, es como, métanse en el caso. 2, obsesiónense por la pregunta de investigación. Un trabajo de investigación es una pregunta, descriptiva y explicativa. Y cuando ustedes tengan la pregunta descriptiva y la pregunta explicativa, pasan del tema al problema de investigación. Si no tienen un tema, el sistema de partidos ecuatoriano, la transición en Jamaica, el no sé qué de Haití, el cambio del sistema de partidos uruguayo, ¿no? Es decir, ustedes tienen que tener una pregunta descriptiva y explicativa. Si consiguen, ¿te acuerdas más? Si conseguís tener la pregunta explicativa, la respuesta sale sola. Y la respuesta es tu hipótesis. ¿Cómo se responde tu pregunta explicativa? Entonces, así en el trabajo que tengan que hacer ahora para la materia, esta es la lógica. Y esto es lo que deberíamos enseñar el primer día de clase, en la primera asignatura que se pueda, en el primer minuto que ustedes se acercan a la ciencia política. No, les enseñamos Hobbes, les enseñamos Weber, les enseñamos... Son grandes reproductores de conocimiento, lo cual está bien, hay que leer a esos autores, pero no les enseñamos a pensar politológicamente. Y la tercera recomendación, lean literatura. Porque cuando ustedes tengan todo el conocimiento que tengan en la cabeza para contar las cosas, no van a saber contarlo, porque no enseñamos a escribir. Entonces, cuando ustedes tienen que contar todo eso que tienen aquí, resulta que no aprendieron a contar. Y entonces hacemos una ciencia política que no sirve para nada, porque o estamos muy obsesionados con los datos, o estamos muy obsesionados con el método, pero no es una ciencia política que resuelva problemas de la gente. ¿Por qué? Porque la ponemos en un lenguaje tan difícil que no nos entiende ni Dios. Perdón, soy atea. No nos entiende nadie. ¿No? ¿Te acuerdas, Mara? Antes decíamos no nos entienden ni los chinos, hasta el día que tuvimos a todos los chinos de alumnos y nos dimos cuenta que eso no podíamos decirlo. ¿No? Entonces, porque los chinos estaban ahí sentados y no podíamos hacer chiste con los chinos, ¿no? Entonces, ¿vieron cuando decimos chino básico? Claro, vos podés decir eso en Argentina, pero cuando vos tenés una clase llena de chinos, no podés decir chino básico, ¿no? Entonces,
Esas son mis 3 recomendaciones, ¿no? Mirá, cuando empezaron a escribir el abstract del trabajo, lo primero que les dije es, el abstract y la introducción empieza con el objetivo del presente trabajo. No voy a aceptar un trabajo que empiece de otra manera que no sea el objetivo del presente trabajo. Pero fue... Pero es que en el momento que vos lográs en un párrafo de 5 líneas definir el objetivo y la pregunta de escritura, empezás, pero De otra manera. es un trabajo para ellos. Nosotros en la cátedra de sistemas les damos Sartori, les damos el capítulo 9, vemos la construcción conceptual, la escala de abstracción, pero no hay un ejercicio de aplicación hasta que no llegan a las selectivas. Entonces, y compartimento estanco, aprobé la materia, tabula rasa para la siguiente, ¿no? Sí, claro. Pero no. Preguntas sobre Ecuador, gente, algo que le quieran preguntar a Flavia, o de América Latina, o del populismo, que sobre eso también sabe y mucho. O de las mujeres, que ahora soy la chica burro sobre el tema. Ya me dijeron, nos gustabas más cuando hablabas de otros temas, ya me dijeron, imagínate. O sea que... Julián, dale. Bueno, antes que nada, Flavia, agradecerte por la presentación. Se sintió muy enriquecedora. Yo te quería hacer 2 preguntas. Uno es sobre el tema del concepto de las Fuerzas Armadas, entendidas desde que tienen una ideología de izquierda. ¿Cómo es entendida esa ideología desde la izquierda? Porque es raro entenderlo en América Latina a las Fuerzas Armadas, justamente como vos planteabas en un principio, que existan Fuerzas Armadas de izquierda y cómo la podemos conceptualizar. Porque me parece que una cosa es la izquierda comunista o el trotskismo o la izquierda nacional, por ejemplo, como se entendía acá en Argentina. Y después, lo que también me llamó la atención cuando vos hacías referencia durante el gobierno de Correa, que ya no había posibilidad de crisis del orden democrático, ya que las fuerzas de izquierda o los movimientos populares estaban comprendidos dentro del gobierno. ¿Cuál es el rol ahí que tuvieron los pueblos indígenas? Okay. En esa cuestión de la crisis del orden democrático, y si esos pueblos indígenas o las organizaciones que nuclean a los pueblos originarios, cómo se las puede entender en el análisis entre izquierda y derecha, o si no pueden encajarse dentro de esa división. Mira, comienzo con la primera. Hay 2 grandes tradiciones de las Fuerzas Armadas en América Latina. Yo entiendo que nosotros tenemos ciertos prejuicios teleológicos sobre las Fuerzas Armadas. Cualquier demócrata argentino le sale, ¿no?, como su recuerdo más reciente de lo que es una Fuerza Armada, que en realidad las Fuerzas Armadas atípicas son las argentinas. Porque en realidad las Fuerzas Armadas me costó años entender esto, Julián, ¿eh? Pero yo en general tenía como un prejuicio muy fuerte sobre las Fuerzas Armadas por nuestra propia historia, ¿no? Hasta que entendí que en realidad las raras, las que no cumplen con su misión, o las que no cumplieron con su misión, son las Fuerzas Armadas argentinas, que no salieron a guardar el orden, sino que atacaron a la ciudadanía a la cual se le debían. En otros países hay otro tipo de Fuerzas Armadas, y la tradición, digamos, histórica, digamos, tomando en cuenta, por ejemplo, sus espacios formativos, sus orígenes en la organización y demás, vos podés encontrar como 2 grandes grupos de Fuerzas Armadas en la región. Las que se formaron en la escuela francesa y las que se formaron en la escuela alemana. Chile y las Fuerzas Armadas son un ejemplo de formación alemana. Argentina y las Fuerzas Armadas son un ejemplo de la formación alemana. Y del peor momento de Alemania, porque también Alemania tiene divisiones, ¿no? Pero hay otras Fuerzas Armadas, como la panameña, como la peruana, como las ecuatorianas, que se formaron en una tradición, digamos,
cultural distinta, y en el caso de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, siempre pensando o articuladas sobre el hecho de la base social de la Fuerza Armada ecuatoriana, que su origen está en la comunidad y en la ciudadanía, en el sentido de que los propios miembros de las Fuerzas Armadas no son miembros de las élites blancas, ¿no?, castrenses, puras, elitistas, sino que son como decían ahí, son las digamos, es el pueblo indígena dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas en el Ecuador son un espacio de movilidad social. ¿Sí? Y te lo pongo en datos. En la peor etapa de la dictablanda ecuatoriana, el número de personas desaparecidas fue 500 personas. No estoy justificándolo. Pero no es una Fuerza Armada que tuvo campos de concentración, que persiguió a la población de izquierda, no fue así. Es una Fuerza Armada que además fue consciente de que tenía un ingreso muy fuerte de recurso económico por haber descubierto el petróleo, que genera el oleoducto que hace que el petróleo que estaba en la Amazonía pudiera salir hasta la costa y de ahí irse y venderse y exportarse, que pasó a ser la fuente de sustentación principal del Estado ecuatoriano, que es una Fuerza Armada que entendió que tenía que redistribuir el recurso, o sea, que terminó siendo un agente de redistribución económico, que hace la segunda reforma agraria, que significaba que las comunidades indígenas que las personas indígenas o originarias se tuvieran que armar en asociaciones, porque la reforma agraria era colectivista. Entonces las tierras que estaban en posesión del Estado, que estaban en posesión de la Iglesia Católica, se le entregaron a asociaciones indígenas. Nosotros hicimos un estudio con Francisco Sánchez, ese sí fue mi primer estudio sobre política ecuatoriana, y mostramos cómo en un periodo de unos cuantos meses, en la provincia de Chimborazo, que es la principal provincia de población indígena, se crearon 432 asociaciones en poquitos meses. Porque la condición para entregar la tierra para la reforma agraria era que tú estuvieras en una asociación. Entonces, que fueras indígena, no te iban a entregar a ti de manera individual, te iban a entregar en asociaciones, ¿sí? Entonces, la población indígena, te estoy hablando en el medio de la dictadura, la última dictadura, la población indígena comenzó a armar asociaciones, ¿va? Y las Fuerzas Armadas son las que, con el acompañamiento de la Iglesia, sobre todo del Monseñor Proaño, que era de la Teología de la Liberación, es decir, no es la Iglesia Católica de derechas, ¿no? O sea, eran sectores de izquierda dentro también de la Iglesia Católica, redistribuyen la tierra, Julián. O sea, es algo, en Argentina eso es impensable. Por eso te decía, cuéntenme un caso de redistribución de tierra como esta. Y son las Fuerzas Armadas las que entienden que tienen que transformar la estructura productiva del país. Esta decisión de entregarle la tierra a las comunidades indígenas de manera asociativa llevó a que en las provincias los indígenas se articularan. ¿Con quiénes? Con quienes habían comerciado antes, con quienes tenían reuniones, con quienes conocían y demás. Comienzan en las provincias y a finales de los 70s comienzan a armarse las federaciones de indígenas. Primero las de la sierra, después las de las costas, después las de los indígenas evangélicos. Y esta articulación regional es lo que lleva a la constitución, en los 80s, ya en democracia, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Y la articulación del movimiento social, claro, no es solamente la entrega de la tierra por parte de los militares, hay toda una serie de cosas, la apertura de la Constitución del 78, de decir que el voto es obligatorio para todos y facultativo para los analfabetos. ¿Quiénes eran los analfabetos? No eran analfabetos, eran indígenas que hablaban otra lengua. Lo que pasa es que para el sistema de la República Blanca, el que no hablaba español era analfabeto. Pero este mensaje que las élites le dan a las poblaciones indígenas de te estoy reconociendo, el Estado te está reconociendo, te está dando la posibilidad de votar. El programa bilingüe, de formación bilingüe, que permitió formar a las comunidades indígenas, no solo en su lengua, sino en el español. El hecho de que se comenzaran a formar programas de fortalecimiento de liderazgos. Claro, en una comunidad indígena la autoridad viene de los ancianos, pero aquí empezaron a armarse nuevas formas de líderes, chicos jóvenes, chicas jóvenes, que se fueron a estudiar a la universidad, que regresaron a sus comunidades y que fueron los artífices del programa de formación bilingüe. La nueva autoridad ya también tomaba en cuenta a estos líderes jóvenes. ¿Por qué te digo esto? Porque estos líderes jóvenes de pronto comenzaron a articularse, ¿no? Y saltan del movimiento social a crear un partido político, que es Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. En el 96, primera irrupción en una elección nacional, me sale federal porque vivo en México ahora, pero no es federal, o sea, nacional, y se convierte en la tercera fuerza, Julián. Yo agradezco a la vida haber llegado a Ecuador en ese momento, porque de pronto vos tenés que 17 legisladores de 80 son indígenas. Bueno, son del Movimiento Unidad Plurinacional, había indígenas, sino ¿quiénes eran esos diputados y diputadas que llegaron al Congreso, que configuraron el tercer bloque más grande dentro del Congreso? Los líderes de los programas de formación bilingüe. ¿Sí? Entonces, hay toda una transformación que viene desde la etapa de la dictadura blanda, que se va configurando, que va generando una estructura de oportunidades políticas. ¿Se acuerdan de Tarro? ¿Sí? De esa lectura maravillosa que muestra cómo se van dando los cambios en las reglas de juego, cómo se dan cambios identitarios, cómo se dan cambios en la movilización social, y se va articulando un movimiento social. Y ese movimiento social es como el punto que permite dar el salto al movimiento político. Y Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País articulaba los sectores de izquierdas más radicales con los sectores de izquierdas más moderados. Y sectores de centro. Sectores que venían de las iglesias de la teología de la liberación, de ese sector, de Marco Proaño, estaban acá. Sectores intelectuales urbanos, mis amigos de izquierda, que salían a la calle a arengar al movimiento. Son la pata urbana del Movimiento Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País. La parte rural era el movimiento indígena. El movimiento indígena no es un movimiento, tenía sectores más evangélicos, sectores más de la Iglesia Católica de izquierda, es decir, que también es un movimiento plural, sectores en la costa, sectores en la sierra, hay diferencias, no es un actor homogéneo, pero habían conseguido articularse detrás de Pachakutik, ¿sí? Está en las calles de manera muy activa en los 90, Pachakutik. Y a diferencia de lo que muchos dicen, y aquí voy a la segunda parte de tu pregunta, Julián, no es cierto que el movimiento indígena estuviera en Alianza País. El gobierno de Lucio Gutiérrez ya había intentado fagocitar el movimiento indígena, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lucio Gutiérrez se daba cuenta. Había estado aliado con ellos cuando le hicieron el paro andino y el golpe a Yamil Mahuada, aquel 21 de diciembre, cuando Yamil va a decidir y finalmente decide la dolarización del país, una crisis económica muy fuerte, y entonces los indígenas salen a la calle y hacen el
la toma del Congreso. ¿Sí? Se paran en la puerta del Congreso, un acto simbólico muy fuerte, en el Parque del Arbolito, y ocurre algo que nunca había ocurrido en el Ecuador. Alguien abre la puerta del Congreso desde adentro, mueven la reja, y la gente movilizada estaba en la puerta. Yo siempre dije, y se lo dije a mis amigos que estaban ahí, imagínense el acto simbólico de que el movimiento se quedara en la puerta del Congreso, que no entrara. Pero claro, mis amigos me dicen, sí, Flavia, anda a parar a la gente que está parada, movilizada, que ha caminado durante días, porque ahora te cuento lo que es un paro andino y lo que es una movilización, que no tiene nada que ver con lo que vos estás pensando que es un movimiento, una movilización en ese sentido, que llevan días durmiendo en la calle, que llevan días que vienen súper movilizadas, decirles no, y ahora acto simbólico, todos parados aquí. No. La movilización entró al Congreso, arrasó el Congreso. De ahí sale el triunvirato de Lucio Gutiérrez, un indígena y uno de las cámaras de Guayaquil. Eso dura 24 horas, pero eso posiciona a Lucio Gutiérrez, que era el coronel de las Fuerzas Armadas, que se había rebelado a los altos mandos, porque los altos mandos no querían el golpe de Estado, y él acompañó el movimiento indígena. Entonces Lucio Gutiérrez sabía que necesitaba el movimiento indígena, pero el movimiento indígena, Pachacuti, no quería ir con Lucio Gutiérrez, por lo menos unos sectores, y Lucio Gutiérrez, por primera vez en la historia del Ecuador, que yo recuerdo, estando en el poder, mandó a matar, o mandó a confrontar a la policía con el movimiento indígena, en las calles. Y eso fue lo que ya terminó siendo la caída de Lucio, porque los militares no quisieron enfrentar al movimiento indígena, porque, te repito, los militares nunca disparan contra un indígena. Pero hay una época de muchas movilizaciones en donde surge lo que se llamó el movimiento forajido. ¿Por qué se llama movimiento forajido? Porque un día Lucio Gutiérrez dijo desde su casa, es que en la puerta hay un montón de forajidos que quieren atacarme. ¿Sí? Y entonces resignifican el concepto. ¿Quién estaban en el movimiento forajido? Correa, los intelectuales urbanos de izquierda, bla, 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 bla. Entonces, cuando Correa llega al poder, llega como de la mano del movimiento de los forajidos. Claro, también estaban los indígenas, pero no es cierto que los indígenas estaban en el gobierno de Correa. Correa trata de que intenten, porque claro, Correa había sido salesiano, había estado en las comunidades indígenas, se vestía como indígena, ¿no? Claro, y había un sector del movimiento indígena que, claro, le era más cómodo estar con Correa, porque sí, porque aparte Correa de izquierdas, también vinculado a una iglesia católica muy, muy solidaria, muy, muy presente en las comunidades. Estás pensando que estás viviendo en un país de mucha pobreza, de mal distribuido, ¿no? Pero nunca Pachacuti fue el brazo político de Correa. Correa, claro, o sea, Alianza País intentó cooptar al movimiento, pero no se consiguió. Y fue muy interesante ver la movilización del año pasado, no sé si se acuerdan, que el movimiento indígena salió a las calles, el movimiento indígena se plantó frente a la eliminación del subsidio a la gasolina, Correa intentó, y la gente de Correa intentaron canalizar ese movimiento, y el movimiento se separó. Y hoy dicen, yo ahí no tengo data más, ustedes piensen, vivo en México y ya casi no sigo cotidianamente como antes todos los vericuetos, pero dicen que el movimiento se ha rearticulado otra vez, pero no es el movimiento original que era abierto, que sumaba voces distintas, se ha ido como, quizás por un proceso natural, pero se ha ido indigenizando, digamos, que es más bien un movimiento indigenista y no un movimiento cachol, ¿no? O sea, como era antes, que articulaba voces distintas. No sé si con todo este mareo, Julián, te conseguí articular una respuesta, 2 o 3. ¿Alguna pregunta más o dejamos a la profesora volver a sus vacaciones
Vuelvo a la violencia política contra las mujeres que me toca a las 4 de la tarde. Para vos eso es vacaciones, a mí Esas son vacaciones. a mí no me gustan eso. Esas son vacaciones para ti. Bueno, No, pero me encantaría si las chicas tienen alguna pregunta, claro, por supuesto. Nada, todo tan claro, tan claro, tan claro, tan claro. tienen que Mira, empezar el trabajo el jueves, entonces están como... No, yo iba a ir con la pregunta que preguntó Juliano de las Fuerzas Armadas, que es algo como para nosotros paradójico, así que nada, me la respondiste. Gracias, qué bueno. Además, es interesante lo de las Fuerzas Armadas porque fue muy contrastante con lo que cuando Daniel nos cuenta sobre las Fuerzas Armadas en Uruguay y cómo segmentaron a la población por letras, entonces hay como... Es como muy contrastante y te da como... te hace un ruido... No, tranquilo, yo les entiendo y por eso se los intento contar de una manera, porque para mí también fue muy difícil entender eso, ¿no? Claro que siempre va a haber posiciones, ¿no? Seguro que Simón tiene una visión. Simón Pachano es uno de los maestros sobre política ecuatoriana, para mí es el mejor, ¿no? El más serio, el más riguroso. Y además tengo el honor de su amistad y yo le respeto muchísimo. Y Simón habla muy, muy bien siempre de las Fuerzas Armadas. Para mí me generaba mucha disonancia, imagínense, nuestra historia es otra historia, ¿no? Por eso es importante en la construcción del conocimiento despojarse de los prejuicios que uno tiene, ¿vieron? Pero eso al principio parece que se dice fácil, pero luego en la práctica sí constantemente, ¿no? O sea, hay que aprender. Claro, obvio que como diría Sartori, no somos objetos, somos sujetos y como sujetos tenemos como ciertas preferencias y eso es así. Pero por eso yo les dije, yo voy a hablar desde el institucionalismo, del neoinstitucionalismo empírico, ¿no? Y yo siempre agradezco que a mí me digan desde dónde me van a hablar, porque entonces ahí me permite, como me gusta la honestidad intelectual, ¿no? Entonces yo voy a hablar desde aquí, posiblemente hay otras maneras, ¿no? Si yo fuera estructuralista o si yo fuera, no sé, Rat Choi, que el mío es un neoinstitucionalismo bastante Rat Choice, ¿no? Porque yo entiendo que todos estos actores quieren maximizar sus preferencias en contextos de información selectiva, ¿no? Y soy consciente que yo estoy también seleccionando la información que les doy, ¿no? No les conté de la botella de whisky y el $1.000.000 que le dieron a un ex diputado que se convirtió en presidente para hacer el golpe de Estado a Bucaram, no les conté cocina, ¿no? O sea, que algún día voy a escribir la cocina, ¿no? de mi vida ecuatoriana. Pero sí me parece como que un mensaje importante y que a ustedes les llamó la atención lo de las Fuerzas Armadas, es que eso, ¿no? Despojarse de los prejuicios en el momento de conocer, ¿no? Porque a mí el hecho de tener este condicionamiento con relación a las Fuerzas Armadas propia de mi propia historia, me llevó durante mucho tiempo a no entender a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Y el papel que tenían como esto que decía Mara, ¿no? En el árbitro del sistema político, ¿no? Y hay un texto, no sé más si tú lo tienes por ahí, el de Leslie B., de las diferentes tradiciones de formación. Ese texto es buenísimo, porque ese texto te ayuda a entender cosas que tú dices, wow, o sea, yo no lo tenía esto tan claro, ¿no? A mí me sirve en parte porque como todos los cuatrimestres voy alterando un poquito el programa, los uso un poco de conejillos de indias a cada vez, y por otro lado te agradezco enormemente porque han escuchado las cosas que les vengo diciendo de los prejuicios, de la argumentación, ¿no? Con otra voz, que a lo mejor tiene más fuerza ahora. Pero no, de verdad, Flavia, muchísimas gracias, un placer de verdad escucharte siempre y dar clase más todavía. Así que nada, muchísimas gracias, perdón por el horario mío, que yo me confundí con el cambio de hora, pero nada, y gracias chicos y chicas, en serio, por darse la posibilidad de escucharla a Flavia. Fla, todo esto está grabado.